Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. ¿A cuánto les gusta tomar café? ¿Cuántos lo prefieren descafeinado? Sí, hay café sin café, descafeinado. Hay azúcar sin azúcar. Y hay cristianos light, sin Cristo. Es lamentable que hoy en día no solamente tenemos comida baja en calorías, baja en grasas, sino que también tenemos cristianos bajos en fe, bajos en compromiso, bajos en valores. Nosotros necesitamos retomar ese evangelio, que es un evangelio que Jesús predicó y en el que dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su ¿qué? Su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz cada día es crucificarse, es morir a uno mismo, es decir no al pecado. El pecado es la muerte del alma. Por eso es que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No hay cosa más desagradable que ver un cadáver. Por eso, por lo general, los cadáveres se esconden, se sepultan, se ponen bajo tierra, se meten en un cajón. Porque aunque es el cuerpo de una madre, de un hijo, de una esposa, una vez que ese cuerpo se libera de la presencia del espíritu y el alma salen del cuerpo, ese cuerpo ya no tiene un aspecto agradable. Hace muchos años tuve la oportunidad de hacer una visita al Museo Nacional de Egipto. Y una de las cosas que me llamó la atención al caminar por el Museo de Egipto fue ver las momias. Ahí tenían momias de monos. Los monos son animales muy simpáticos en el zoológico, muy graciosos y divertidos, pero cuando están momificados ya no es lo mismo. También vi la momia de algunos personajes de las dinastías y realezas egipcias, pero la verdad, lo atractivo es ver el proceso que hicieron para mantener ese cadáver ahí. Pero nosotros no podemos vivir como momias. Tenemos que ser cristianos con vida. ¿Qué prefiere usted? ¿Ser un cristiano momificado? Yo creo que no hay insulto tan feo, tan asqueante como cuando le digan tenés cara de momia. Pero a veces nuestra vida cristiana está tan momificada que no tenemos vida, la vida del Espíritu, la vida de Dios nuestro Señor. Hemos aprendido que el Evangelio de Jesús es buena noticia. Es aquella que dice que todos estamos condenados a muerte eterna por desobedecer y rebelarnos ante los mandamientos de Dios. Pero que para librarnos de la muerte y declararnos justos, no por nuestras obras, pues éramos pecadores, Dios envió a su Hijo Jesús, quien fue tentado en todo, pero sin pecado. El único que cumplió la ley para morir en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, para salvarnos. Creer en ese sacrificio es lo único que salva.
Jesús intercambió lugares con usted. Usted debía morir, pero en cambio, Él murió en su lugar. Jesús no murió porque fuéramos buenos, sino porque éramos malos y no podíamos cumplir la ley. Un día estábamos con un par de hermanos a la salida de un restaurante y uno de ellos me dice: ay, pastor, yo he estado malito hace algunos días. Y el otro le dice: no, vos malo siempre has sido, enfermo has estado. No muy le gustó la broma al otro, pero es cierto. Dígale a su vecino: usted malo siempre ha sido. Usted no está aquí porque sea bueno, usted ha sido malo, ha sido pecador, pero por usted murió el Señor. Merece un aplauso el Señor por eso, ¿verdad? La salvación es por gracia y no por obras. Efesios 2:8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. El hombre siempre ha querido salvarse a sí mismo, y al querer salvarse a sí mismo ha hecho toda clase de esfuerzos por hacer obras. De ahí es que surgen las indulgencias. A través de la historia, las indulgencias siempre han sido bienvenidas por la gente, porque la gente a través de los siglos reconoce que ha sido mala, pecadora. Siempre han habido homicidas, siempre han habido prostitutas, siempre han habido borrachos, siempre han habido pedófilos, siempre han habido ladrones, siempre han habido mentirosos, siempre han habido hipócritas. El pecado ha estado en el mundo siempre, desde que Adán y Eva desobedecieron al Señor en el Edén. Y por eso la iglesia a través de los siglos ha usado y a veces ha abusado de las indulgencias. De ahí que se han construido grandes catedrales en Roma y en muchas partes del mundo a través de la compra de indulgencias. Compre usted esta indulgencia y podrá vivir libre de culpa, de pecado, por 1 año o por 5 años. Pero la salvación no se compra con nuestro dinero. La salvación se compró con la vida que Jesús pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Y nosotros, sin hacer nada, recibimos esa salvación por la fe, no por obras. Porque entonces la gente decía: no, yo soy salvo porque yo compré 1 millón de quetzales en indulgencias o $1 millón en indulgencias, y el otro pobre que no pudo comprar tanto, pues sentía que todavía estaba bajo condenación. Pero lo hermoso en Cristo es que tanto el más pobre como el más rico pueden ser salvos si creen en Jesús como su Señor y Salvador personal, y por gracia recibimos el perdón de pecados. ¿Qué es gracia? Es un favor inmerecido. ¿Un favor qué? Dígale a su vecino: usted no merecía ser salvo. Sobre todo si es su mujer, dígaselo: usted no merecía ser salva. Y si es su esposo, usted también dice: usted no merecía ser salvo. La verdad que no. Pero ninguno de los que estamos acá merecíamos ser salvos. Lo que merecíamos era ser condenados a muerte. Pero nuestro Señor vino y por gracia nos ha salvado. Gracia es entonces ¿qué? Un favor inmerecido. Gracia es dar lo mejor del cielo para salvar a lo peor del suelo. ¿Y quién cree usted que era lo peor del suelo? Yo. ¿Quién era lo peor del suelo? Yo. No se oye. ¿Quién era lo peor del suelo? Yo. Es que uno siempre piensa que lo peor es el otro, ¿eh? Y a veces oímos un mensaje de estos y decimos: lástima que no vino aquella, hombre. Para ella estaba bueno el mensaje.
Lástima que no vino aquel. Para él está bueno el mensaje. Pero la verdad es que lo mejor del cielo es Jesucristo. Y lo peor del suelo soy yo. Pero por mí vino Jesús a morir en la cruz del Calvario. Y por eso es que somos salvos. Somos hijos de Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, somos declarados justos. Y al ser declarados justos, somos declarados inocentes, sin culpa. ¿Cuántos han sido declarados justos ya? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia. El problema que tenemos es que hemos abusado de la gracia. Sí, la gracia de Dios perdona cualquier pecado. Entonces caemos en aquel caso. Ustedes oyeron aquel que se llamaba o se hace llamar en las películas el agente 007. Ese dice que tiene licencia ¿para qué? Para matar. Él dice que está licenciado para matar. O sea, está autorizado para matar. License to kill. Dicen que vino aquí a Titlán y andaba ahí con un lanchero conociendo todo. Y le dice al lanchero: yo me llamo Bond, James Bond. Y el lanchero le dijo: yo me llamo Pedro. Pues así como el agente 007 dice que tiene licencia para matar, hay cristianos hoy en día que dicen que tienen licencia para pecar. La gracia de Dios me permite pecar. Y por la gracia de Dios, que es tan abundante, entonces yo puedo matar una vez, me perdona; matar otra vez, me perdona; robar una vez, me perdona; robar 1000 veces, me perdona. Y por eso es que nosotros estamos hablando hoy de la gracia de Dios y hacernos una pregunta: ¿persistiremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice usted? Es que a mayor pecado, mayor gracia. Tenía unos 13 años de edad y caminaba a la par de mi pastor en ese entonces. Él se llamaba don Ramón Jule Avilés. Era de origen salvadoreño, señor así moreno, cachetón, colochito, sonriente. Tocaba bien la guitarra, cantaba muy bonito don Ramón. Pero él tenía un testimonio, de esos testimonios que impactan. Él había sido charamilero. En Guatemala, charamilero quiere decir guayno en inglés. Es uno que amanece bebiendo, pasa el día bebiendo y anochece bebiendo y vive bebiendo. Y el charamilero que toma charamila, que es el licor casero que preparan en algunos expendios de cantina, ese ya está en lo peor. Anda todo mal vestido, anda enfermo, le tiembla todo. Y él no solamente era borracho charamilero, sino que lo hacía junto a su mamá. Y la mamá era peor que él. La mamá chupaba con él tanto todo el tiempo. Y la pobre tenía un tic todo el tiempo, andaba con tics así. Por charamilera la pobre doña. Un día él iba caminando por la vía férrea, esperando que llegara el tren para que el tren lo matara. Ya no quería más vivir así. Era un 15 de septiembre y teníamos un servicio por la tarde ahí en la iglesia. Y primero llegó él a la iglesia donde yo me congregaba, la iglesia del Calvario, antes de que el tren lo alcanzara para quitarse la vida.
Y de la iglesia empezaron a oírse cánticos. Y él se sintió atraído por los cánticos, entró a la iglesia así como andaba, todo mal vestido, todo charamilero, todo hecho una desgracia. Y cuando alguien hizo el llamado para convertirse a Cristo, él pasó al frente y su mamá también pasó atrás de él, doña Hortensia. Yo estaba allí de niño, yo vi. Para ese entonces yo tendría menos, unos 8 o 9 años. Lo vi llegar al altar, allí postrarse, y la gracia de Dios se manifestó. Se transformó este hombre. Dejó del licor, dejó toda su vida de pecado. Se fue a la escuela bíblica y se convirtió en el pastor general de esa iglesia. Así que yo caminaba un día con él de la iglesia a su casa. Y le decía: pastor, ¿cómo quisiera yo tener un testimonio como el suyo para poder decirle a la gente lo que Dios ha hecho en mi vida? Y él se me queda viendo y me dice: ay, Jorgito, ¿ves? Yo quisiera tener un testimonio como el tuyo. Porque dice el Salmo 1: dichoso el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Ay, mis hermanos, a partir de entonces ya no decía ser charamilero para tener un porque uno a veces se queda impresionado cuando alguien viene y dice: yo era drogadicto, yo maté a no sé cuánto, yo tuve 29 mujeres y 30 suegras. Pues uno dice: ¿y yo qué les voy a decir? ¿Qué? Pero hermanos amados, yo les puedo decir una cosa muy grande: la gracia de Dios transforma vidas. Y Dios, por su gracia, es que nos tiene aquí. Pero a quienes abusan de la gracia y caen en un libertinaje que ignora por completo el costoso discipulado que Dios exige cuando nos da su gracia. El diccionario define la palabra libertinaje como la actitud irrespetuosa de la ley. Hay gente que no respeta semáforo, que no respeta velocidades, que no respeta ninguna ley, que hace lo que les da la gana. Son libertinos y hacen todo lo que ellos quieren. Son como aquel gaucho argentino que dice: sobre la pampa mi caballo, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero. A mí nadie me manda, yo hago lo que me da la gana. Y hay gente que vive así. Tienen una actitud irrespetuosa de la ley, la ética o la moral de quien busca su propia libertad con menoscabo de la de los demás. También se le define como el desenfreno en el modo de obrar o de hablar. No podemos nosotros caer en ese desenfreno, en ese libertinaje. En otras palabras, es vivir la vida sin límites, sin ley, sin rendirle cuentas a nadie y creyendo que así jamás habrá consecuencias. Rubén Darío, famoso poeta nicaragüense, se cuenta que él se encerraba con sus amigos en las cantinas y a veces compraban la cantina entera solo para ellos. Y él dice: mi juventud fue como potro sin freno. Un potro sin freno, mis hermanos, eso es cosa seria. Tendría yo unos 16 o 17 años y fuimos a predicar a una finca ahí en la costa sur. Y ahí parte de lo divertido de ir a predicar a esa finca fue que nos dieron caballos para que pudiéramos galopar. Y yo, como de jinete, no tenía mayor experiencia. Me subí al caballo y sí sabía que la rienda era para parar y para cruzar, pero caminamos por la montaña hasta llegar a la carretera ahí por Tacisco. Y cuando llegamos a la carretera, había una entrada de la carretera hacia ese lugar bien bonita. Y no sé por qué el caballo empezó a correr usted. Y agarró tal velocidad. Al principio yo muy emocionado porque le iba ganando a mis compañeros. Hasta adelante con el caballo. Cuando en eso vi la carretera, el asfalto y los buses que pasaban. Los carros.
Yo dije, aquí se acabó el aprendiz de pastor. Llegamos al asfalto y no paró. Solo se echó una su curva y agarró todo el asfalto en carrera. Pero miren, ahí es donde vino la inspiración y me salió el jinete. Me lancé a la cabeza del caballo, le agarré las bridas que tenía ahí, los frenos esos, salté sin soltar al caballo y paró. Mis hermanos, si usted no usa bien el freno en un caballo, ¿qué va a pasar? Se desboca. Dígale a su vecino, no se desboque. Es que aquí hay varios desbocados. No dije caballos, dije desbocados. El salmista dice, no seas como la mula sin freno, dijo. Nosotros tenemos que aprender a ponernos freno. Porque aunque usted es cristiano y la gracia lo ha salvado, usted tiene la oportunidad, va a una reunión y por ahí se cruzan las miradas y ve a una señora que le salen por los ojos la concupiscencia. Y lo peor es que se le acerca a usted y usted siente la vibra. Y la señora lo saluda y lo abraza y no lo suelta. Y usted tampoco. Se empieza a desbocar. ¿Qué pasa al final? Mi estimado, a lo mejor le pasa lo que le pasó a uno allá por la costa sur. Se metió con una mujer a un hotel, pasó la noche y otra mañana se levanta y mira en el espejo que con pintalabios pusieron bienvenido al club de los sidáticos. Sí, pasó una buena noche con la mujer y un resto de vida desgraciada pensando que era sidático. No se desboque. No, si yo puedo echarme una mi buena soca esta noche. Eso para mis amigos en el resto del mundo significa una gran borrachera. Y mañana voy a la iglesia, hay Santa Cena, me pongo a cuentas con el Señor y estoy en paz. Entonces se pone cierto aquello que dicen, el que peca y reza, empata. ¿Cómo no, chon? Así no es la vida. ¿Persistiremos en el pecado para que la gracia crezca? No. Dietrich Bonhoeffer, un pastor y teólogo luterano alemán. A los 21 años ya era él doctor en teología en Estados Unidos. Y pudo quedarse en Estados Unidos y tener una vida muy tranquila. Pero regresó a Alemania en la época de los nazis. Y le tocó ahí predicar la palabra. Lo acusaron de complotar contra la muerte de Hitler. Dietrich Bonhoeffer terminó los últimos 2 años de su vida en la cárcel. Y cual apóstol Pablo en la cárcel escribió sus más importantes libros. Uno de ellos se llama La gracia barata versus el costoso discipulado. Dietrich Bonhoeffer hizo muy importantes publicaciones. Y una de las que más me impresionó es esta sobre la gracia. La gracia no es barata. La gracia costó la sangre de nuestro Cristo Jesús en la cruz. Y a nosotros también nos cuesta llevar la cruz cada día. Cada día. Por eso Pablo dice, cada día, ¿qué? Cada día muero. Porque a Pablo como a usted, cada día le dan ganas de ir a ver a la otra. ¿Pero por qué no va? Porque cada día dice, no, me quedo con la pancha que es mi mujer. Ya está algo mal emplasticada, pero sigo con la pancha. O a lo mejor es la pancha la que dice, ay, quisiera ir a ver al Ronulfo, pero no voy a ir, me quedo con el pegre.
cholco, feo y pelón, pero ese es mi marido. Así que usted mire a su marido si lo tiene cerca, mire a su mujer si la tiene cerca, y tome su cruz cada día y siga. Sí, porque a veces a usted le toca una mujer que es como una gotera continua en tiempo de lluvia. ¿Cómo fastidia? Y como que eso a veces lo impulsa a usted para ir a buscar a otra que aparentemente es solo amores. Dígale no a su carne. Cada día muero, dice Pablo, porque cada día uno resucita y le dan ganas. Sí, usted es una persona que dice: yo tengo que cuidar mi cuerpo porque es templo del Espíritu Santo y por lo tanto no me debo de hartar lo que no me conviene. Pero usted cada día que mira las vallas publicitarias, su carro automáticamente se mete allá donde no debe, a comprar lo que no debe, porque le dan ¿qué? Ganas. Por eso Pablo dice: cada día muero. Mire, a veces uno ve parejas que van por la calle y dice uno: ahí va un clásico ejemplo de la bella y la bestia. Pero así es, hay bellas que le dan ganas de comer bestia. Y hay bestias que resultan con la bella. Pero usted dele gracias a Dios. Si le han dicho que es bestia, no importa. Usted sea fiel con su esposa, fiel con su esposo. ¿Por qué vamos a persistir en el pecado? Hay pastores que ya tengo un hijo con ella, no importa. Mantenga al hijo y vuelva a su casa. ¿Persistiremos en el pecado para que la gracia crezca? No. Efesios 2:8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras, pero esas buenas obras no son como las que me decía mi hermano, que era más enamorado que don Juan Tenorio. Es que, pastor, yo estoy con esta, que no es mi esposa, es que estoy haciendo una buena obra con ella. Le estoy haciendo su casita. Le estoy ayudando con su hijito. Esa es mi buena obra con ella. Ah, ¿cómo no, John? Esas no son las buenas obras que Dios nos ha mandado a hacer. No, pastor, es que yo bebo y bebo y bebo porque estoy haciendo una buena obra. Estoy ayudando a la empresa productora de licores. Es que ellos dan mucho trabajo y por eso yo chupo y chupo, porque estoy haciendo una buena obra. Es una obra social. No, yo estoy haciendo una buena obra con los pobres narcotraficantes, porque tanto que les cuesta traer su droga, entonces yo la consumo, pastor. Esas no son las buenas obras para las que Cristo nos creó. Nuestras obras tienen que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Tito 2:11 dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Nos enseña a rechazar ¿qué? La impiedad y las pasiones mundanas. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Qué nos enseña la gracia? ¿Qué nos enseña la gracia? A rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza.
Miren, vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Eso no es fácil. Usted requiere dominio propio cuando dice no. Sí, están ayudando a los niños, pero no tengo por qué comerme 5 Big Macs. ¿Me quiere ayudar? Cómprelos y regálelos. ¿Por qué se los va a hartar usted? Para que se le arruine el hígado, se le arruine el corazón, se le arruine el cuerpo. No. Vaya, regale si quiere, pero no se los coma todos. Dominio propio. Sí, yo sé que a veces le dan ganas de darle un balazo a alguien que está ahí. Guarde la pistola, aguántese. Sí, yo sé que a veces le dan ganas de ahorcar a ese hijo rebelde que tiene. Aguántese. Yo no lo voy a ir a ver a la cárcel. Sí, yo sé que a veces usted tiene ganas de ir y pegarle una maltratada a ese cliente que no le paga. ¿Pero qué necesita usted? Dominio propio, justicia y piedad. La gracia nos enseña a vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Un pueblo elegido, dedicado para hacer el bien. Un pueblo elegido y dedicado para hacer ¿qué? El bien. Para eso es que el Señor envió a su Hijo Jesús. Para eso es que dio su vida. Y para eso nos dio salvación por gracia. Para que lleguemos a ser un pueblo elegido y dedicado para hacer ¿qué? El bien. Dígale a su vecino, haga el bien. Y si a su suegra con mayor razón, haga el bien. Ya no me pele con todas las doñas del barrio. Ore por mí, señora. Ore por mí. Haga el bien. Eso es la gracia. Primera de Juan 2:1 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Para qué nos escribe estas cosas, Juan? Para que no pequemos. Pero, ahora solo vas a poder hablar con mis amigos, no con tus amigos. Pero, si alguno peca, pare las orejas. Pero, si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Sí, hermano, yo sé que usted tiene 49 años de ser cristiano y que a veces ha pecado. Un día sí, un día no. A veces ha pecado. ¿Cuántos han pecado a veces desde que son cristianos? No diga la verdad, si no está pecando es mentiroso ahorita ahí. ¿Hemos pecado alguna vez? ¿Pecamos ayer? Arrepiéntanse pues, pecadores. Juan dice, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, lo que pasa es que todos pecamos, no a todos nos atrapan en el pecado, no a todos nos sorprenden en el pecado, ¿sí o no? Porque a veces pecamos y como, no pasó nada. ¿Cree usted? ¿Sabe quién lo vio pecando? Hay un Dios que todo lo ve. Cuando usted se mete al prostíbulo, con usted entra Dios. Dios no le tiene miedo a las prostitutas, ahí está. Dios no le tiene miedo a los bares, ahí están los bares. Dios entra ahí en los salones de tortura, donde usted está torturando y sacándole la verdad a trancazos a alguien, ahí está. ¿Sí? Ahí cuando usted está alrededor de una cama poniéndose de acuerdo para hacer alguna elección o alguna cosa que no es conveniente,
Ahí está ¿quién? Dios. Sí, Dios todo lo ve. Hay un archivo en el cielo en donde se encuentran todos los pecados suyos, y el diablo lo sabe. Por eso el diablo se le presentó a Martín Lutero un día y le dijo: Martín, vos no podés ser un siervo de Dios. Mira toda la lista de pecados que has cometido. Y le proyectó en la pared toda la lista de pecados. Y Martín Lutero decía: cierto, también es Dios. Sí, cómo no. Todos los pecados que le mostró el diablo eran ciertos. Pero dice que en su escritorio él tenía un tintero con tinta roja, y agarró el tintero, se lo tiró a esa pared donde se le manifestaron todos esos pecados, y dijo: es cierto, yo he cometido todos esos pecados, pero también es cierto que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Sí, usted ya se afligió, ¿verdad? Porque sabe que el Señor ya sabe. Sí, su mujer no sabe, pero Dios sí sabe. Su mamá no sabe, pero Dios sí sabe. Su socio no sabe, pero Dios sí sabe. La prensa no sabe, pero Dios sí sabe. Y lo único que espera es que usted venga arrepentido y le diga: Señor, reconozco mis pecados, me arrepiento, creo en Jesús como mi Señor y Salvador personal. Y el Señor viene y por su gracia lo perdona. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Lo único es que esta cita no se aplica a su esposa ni a su esposo. Así dijo un hermanito allá en una iglesia. Se convirtió, oyó esta cita, la semana siguiente llegó con una jovencita. Parecía su nieta y él andaba feliz con su jovencita. Y el pastor le dice: hermano, ¿y su mujer? La Biblia dice: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Recuerde, un texto fuera de su contexto es nada más un pretexto. Así que más vale vieja conocida que joven conocida. Es muy importante que usted sea fiel a su vieja. Y los mexicanos me entendieron perfectamente, porque allá le dicen viejas a todas las esposas, aunque sean jóvenes. Una cosa es cierta: nosotros a veces pecamos, pero dice 1 Juan 2:1: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Dios nos manda en su palabra a huir de la tentación o caeremos. Si no huimos de la tentación, lo más probable es que vamos a caer. Dígale a su hermano que está ahí cerca: huya, hermano. Mire, cuando usted está en medio de la tentación, tiene el trago ahí enfrente, tiene a la mujer ahí enfrente que no es la suya, o al hombre que tiene ahí, no es el suyo, o el carro que se va a llevar a su casa, no es el suyo. Usted tiene una variedad de tentaciones, y usted se pone a orar: Señor, me robo el carro, no me lo robo. No. Ese no es momento de orar, ese es momento de ¿qué? De huir. Váyase, agarre su pichirilo y sígalo usando hasta que pueda comprar uno en mejores condiciones. Cuando José cayó en manos de la mujer de Potifar, porque la mujer de Potifar había haber sido preciosa, pero la pobre tenía un marido que no la atendía, le lanzó a José. ¿Ustedes creen que José hubiera vencido la tentación si en ese momento la abraza y dice: Padre, ayúdame, Señor, ayúdame, Padre, líbrame, Señor, de esta tentación, Señor? ¿Habría salido José de esa tentación? No. Bueno, pero la alabanza es poderosa: te alabo, Señor, te bendigo, Señor. No.
enfrente de la tentación, no se ponga usted a alabar, aleluya, aleluya, aleluya. No es el momento ni para alabar, ni para orar, ni para reprender, porque reprendiendo José habría caído redondo ahí. Ante la tentación es el momento para qué? Huir. Si usted se lleva este consejo hoy, le va a servir toda la vida. Cuando la tentación se presente, ¿qué debe hacer usted? Huir. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Después póngase a orar. Estoy tembloroso ahí, Padre. Gracias, Señor. Me libraste de esta vieja. Gracias, Señor. No me robé este carro. Gracias, Señor. No maté a esta viejita. En fin, yo no sé cuál es la tentación suya. Pero sea cual sea su tentación, Pablo dice, huye de las pasiones juveniles. Por eso Marcos se inspiró en aquel himno que dice, espíritu de temor, ¿qué? Pero yo lo cambio. Huye tú de todas esas cosas. Pablo dice, huye de las pasiones juveniles. El que se queda para ver, ese cae. Así que huye. Termino leyéndole Romanos 6.1 mientras suben los músicos para que cantemos. Romanos 6.1 dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué responde Pablo? De ninguna manera. ¿Qué dijo Pablo? No los oigo bien. ¿Qué dijo Pablo? De ninguna manera. Usted no tiene licencia para pecar. Nosotros que hemos muerto al pecado. ¿Qué ha pasado con nosotros en relación al pecado? ¿Cómo estamos? Así deberíamos estar. ¿Usted ha ido a una funeraria? Maltrate al muerto a ver si le contesta. Los vivos lo van a somatar a usted, pero usted puede maltratar al muerto. ¿Y el muerto qué? No le contesta. ¿Enamore a la muerta? A ver si le responde. No. ¿Patea al muerto? No. El muerto ya no responde. ¿Quiere usted no responder al pecado? Declárese muerto al pecado. Y cuando usted está muerto al pecado, si su pecado era chupar, pero usted se declaró muerto, lo pueden dejar en medio de una cantina, usted ya no bebe. Porque usted está muerto. Por eso dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cada día muero. ¿Cómo podemos seguir viviendo en Él si estamos muertos? Versículo 3, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Nueva. Morimos, ahora vivimos a una vida nueva. Para ti, el día de hoy traemos 5 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas bíblicas para prosperar y Alas para tu economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva. Escritos por el Dr. Jorge H. López, cada libro recoge su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos 5 libros hoy en tu librería de preferencia, también disponibles en Amazon.com. El mejor legado es eterno, no material. Por eso brindamos Diplomado en Teología Básica, aulas con proyectores interactivos, programa totalmente bilingüe, TOEFL desde cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, área con juegos de 578 metros cuadrados, un gimnasio de 642 metros cuadrados y amplio parqueo interno. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Llámanos al 2243-2100 o visítanos en liceofrater.edu.gt.
Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.